Un día después de ese gran apagón seguimos muy pendientes de esas consecuencias que ha habido. Estábamos precisamente hablando del tema relacionado con los seguros del hogar y cuáles son los principales daños que podrían generar. Eso es, Vanessa. El apagón. Miguel nos acaba de decir que no está recibiendo llamadas masivamente. Ha sido la verdad que mucha sorpresa porque pensamos que tenías miles de llamadas. ¿Qué tipo de gente está llamando y si son más ciudadanos particulares o empresas? Bueno, en este momento las llamadas son de ciudadanos particulares porque entendemos que las empresas están todavía haciendo valoración y están todavía arrancando de nuevo, ¿no? Con los clientes particulares, como os decía antes, no va a haber ningún problema en los próximos días. Yo creo que eso va a ir rápido. Las pocas indemnizaciones, espero que sean pocas, van a ir muy rápido. Y el problema estará más en determinados comercios, bares, restaurantes, comercios de alimentación. Ahí es donde se puede atascar un poco más el tema. Miguel, estamos hablando de seguros del hogar. En más de una ocasión hemos hablado aquí de la importancia de tener uno. Incluso si estamos en un piso de alquiler, se puede hacer perfectamente un seguro que es el contenido. Y frente a estas situaciones estamos cubiertos. Efectivamente. Es decir, que no porque uno viva de alquiler se tiene que fiar de lo que pueda tener el propietario del piso como seguro. Es más, el propietario del piso te puede reclamar si tú le causas un daño a su vivienda. Por lo tanto, es conveniente tener también ese seguro. Bueno, Vanessa, estamos hablando principalmente de los daños del hogar, pero si te parece vamos a conocer otros daños que ha provocado este gran apagón. Los principales han sido daños personales, ha habido incluso lamentablemente muertes, muchos viajes retrasados y aplazados, es la imagen más vista en televisión, retrasos en los trenes y demás, contratos cancelados y servicios no prestados en ambos lados, pues peluqueros que no han podido cortar el pelo, etcétera, etcétera. Los daños materiales en el hogar que estamos hablando con Miguel y también incluso en la propia factura, que ahí también se va a poder reclamar a las compañías eléctricas, porque claro, la luz que tú no usaste ayer, Vanessa, te tendrán que hacer una rebaja en la factura, luego lo hablaremos con un abogado. Miguel, nos comentabas seguido la pregunta de Vanessa, importante, en el caso de los alimentos de la nevera, haber hecho fotos, guardar los tickets y presentar todo para reclamar, ¿no? Efectivamente, lo que hay que dejar son las pruebas, el mayor número de pruebas posibles, hacer fotografías, hacer un vídeo si es posible y hacer una relación de lo que tenemos en ese momento en el frigorífico. Lógicamente es material que no puedes dejar en casa, no lo puedes conservar para que nadie venga a hacerte una valoración. Por lo tanto, lo más rápido, lo más eficiente es fotografiar, hacer una relación y hacer una valoración. Y con eso dirigirse a su mediador de seguros, a su compañía de seguros, para que le indemnicen. ¿Cuáles dices que se resuelven rápidamente, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a tardar a resolverse un trámite de este tipo de reclamación al seguro? Este es muy sencillo, es decir, aquí no va a intervenir un tercero para hacer ningún tipo de valoración, es decir, aquí no tendría que ir más allá de una semana la indemnización de un tema como este. Miguel nos ha comentado que las empresas todavía están valorando los daños. Ayer justamente visitamos una heladería de Utebo que ya tiene incluso calculado las pérdidas, más de 1.000 euros. Vamos a ver lo que pasó ayer en esta heladería, como digo, de Utebo. Rosana y su familia hacen guardia en la puerta de su heladería a la espera de que vuelva la luz. En el interior y después de más de 6 horas sin refrigeración, todo se ha echado a perder. Pero una vez que se van tantas horas, el helado está agua. O sea, las pérdidas, bueno, pues lo que vale un arcón de estos lleno, pues son 1.000 y pico euros llenarlo. Cuando están enteras, algunas estaban vacías, pero eso están convertidos en agua. Ante la incertidumbre inicial de cuánto tiempo duraría el apagón, intentan salvar lo que se pueda, pero el tiempo corre en su contra. Hemos intentado salvarlo, pero claro, los arcones tampoco tienen luz, entonces con lo cual se va todo, se pierde todo. El hielo, todo lo que tengo en los arcones se va a perder. Si no viene ya, se va a perder todo. Tampoco el servicio de bar se puede atender en condiciones. Cada minuto sin luz es dinero de facturación que pierden. Agua no hay, ni hay café, que el café también va con la luz, entonces nada, así que no hemos podido abrir ni los granizados que los tenemos allí, el de horchata, el de café, el de limón, todo para tirarlo. Y mientras, contactar con el seguro es misión imposible. Con nadie, yo he estado mirando, pero el teléfono, nada, ni hay contacto con el teléfono. Le he mandado varios mensajes, pero todavía no he podido contactar con ellos. Me imagino que el seguro se hará cargo, pero ahí está. La heladería de Rosana es uno de tantos negocios que hoy hacen balance mientras esperan al perito del seguro.
Hoy es momento de hacer balance, esperar al perito de seguro. Iremos viendo cómo también poco a poco las empresas dan a conocer esos datos y también los autónomos, por cierto. Eso es, Vanessa. Después de hacer balance es importante reclamar. Tenemos que decir que parece que es algo como muy complicado, pero Miguel, vosotros animáis, no es algo muy complicado, es algo muy sencillo. Lo primero que ha explicado Miguel, documentar los baños, luego habrá que hacer una reclamación a la empresa distribuidora. Ahí Miguel igual dice que hay que saltarse este paso. Bueno, algunos expertos lo recomiendan. Ahora nos explicará Miguel por qué no. Y el final, pues solicitar la cobertura a los daños de seguros. Miguel, ¿por qué en este caso el gran apagón no sería necesario ir, por ejemplo, a las distribuidoras eléctricas? No es que no sea necesario, pero yo creo que saltarse ese paso va a ser mucho más efectivo ir directamente a la aseguradora, que es donde tienes contratado la garantía específica para dar cobertura a ese daño que se te ha producido. Y reclamar, ya sabemos todos que reclamar a una entidad como las empresas de distribución eléctrica y demás es un tema complicado que puede ir para largo y posiblemente para no conseguir nada. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es acudir directamente a la póliza de seguro. A la póliza de seguro, al mediador de seguro. Precisamente se cumplen ahora el aniversario de la Dana, en este caso todos lo recordamos, esta tragedia. ¿Qué papel jugaría en este apagón el consorcio? Porque en este otro caso sí que vimos que entraba seguros, los vehículos, por ejemplo, los detenemos directamente, se ha hecho cargo el seguro. En este caso, en electrodomésticos y otros daños, ¿qué papel tendría o no tendría ninguno el consorcio? No tendría ningún papel aquí el consorcio. El consorcio solamente cubre, su papel fundamental es cubrir daños causados por la meteorología, como ha ocurrido con todas las danas. En este caso el consorcio no tendría ningún papel. El consorcio cubre daños meteorológicos, tiene otra cobertura que en España afortunadamente no se da hace años, ya que es los daños por ataques terroristas. Pero en este caso el consorcio aquí no entraría en ningún momento. Entendemos, Miguel, que por sus palabras tampoco un supuesto ciberataque, sabemos que no ha pasado, se ha descartado. Si hubiera sido ciberataque, tampoco. Si hubiera sido ciberataque a nivel masivo, habría que haberlo declarado como ataque terrorista y por lo tanto ya veríamos en ese momento si el consorcio decide entrar. Pero ya estamos hablando de temas mayores en ese tema. Efectivamente, temas que todavía estamos pendientes. Todavía decíamos ayer y escuchamos esa comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se están investigando las causas. Poco a poco se irá dando esa información. Como decimos, de momento todavía a día de hoy no hay nada confirmado al 100%. Seguimos hablando de los seguros, estábamos viendo, sobre todo comercios, es lo que quizás se espere que haya una mayor reclamación. Veíamos una heladería, pero, Miguel, por ejemplo, una frutería en la que haya estado el género expuesto muchas horas y no hayan tenido esas cámaras frigoríficas, ahí es donde tienen que captar todo con fotografías y se espera que sea estos próximos días. Efectivamente, ahí es donde tienen que hacer también, igual que lo mismo que hay que hacer en el hogar con un frigorífico, lo tienen que hacer los comerciantes con el material que consideren que se ha estropeado. Tienen que hacer una valoración, tienen que reportar fotográficamente todo lo que puedan y eso aportarlo también a su mediador, a su compañía de seguros. Miguel, en casos como ayer, por ejemplo, ¿los famosos jetas se aprovechan o no? En casos de estos de que piensan que va a haber muchas reclamaciones, ¿hay alguno que dice, pues yo esta televisión la tenía rota y no la tenía por ayer? O... Bueno, es posible que pueda aparecer algún caso, ¿no? Siempre aparece algún caso de este tipo. Esperemos que no, pero sí que sería posible, ¿no?, que apareciera alguna reclamación de ese tipo. Bueno, hemos conocido en qué casos el seguro nos va a cubrir, pero hay muchos otros casos fuera del hogar que tenemos que conocer si tenemos derecho o no a reclamar y hasta qué punto. Vamos a salir de dudas. Saludamos ya a Alejandro Marín, abogado en temas de consumo, todo un experto. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Son muchas las situaciones que se han vivido a lo largo del día de ayer. ¿Cuáles son los casos más comunes que se pueden dar para reclamar? Podemos empezar quizá por los viajes en ese transporte ferroviario que se han visto muchos afectados. Pues quizás sí que los que más hemos visto en las noticias y gente afectada, abandonada en algunos casos, ha sido transporte ferroviario y transporte aéreo. Y en estos casos, ¿qué pasa? Nosotros teníamos un billete, ya sea de tren o de avión, y el servicio o no se ha realizado o se ha realizado de forma interrumpida y con unas consecuencias en algunos casos pues de graves retrasos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la normativa normalmente, tanto en transporte ferroviario como aéreo, recoge unas indemnizaciones en caso de retraso. Pero, ojo, la norma que nos dice, salvo excepciones de causa de fuerza mayor o circunstancias inevitables. En esos casos no tenemos derecho a recibir las compensaciones que se establecen legalmente, pero
lo que no hay que olvidar es que la norma tanto de transporte ferroviario como de transporte aéreo recoge con claridad que los pasajeros tienen derecho a recibir asistencia. En el caso de avión, pues incluso te dicen hasta una llamada. Ojo, que ayer eso era difícil. Sí. Comida, alojamiento si es preciso. Y en cualquier caso, que nos tienen que, si no es posible en ese vuelo, en ese transporte de tren, que nos tienen que facilitar o el medio para llegar a destino siempre que sea posible a la mayor brevedad. En esos casos sí que puede haber casos de incumplimiento y que las operadoras, hay que tener en cuenta que era una cosa imprevisible y masiva que era muy difícil de atender, pero hay ejemplos que hemos visto todos, pues que a la gente no se le ha atendido debidamente y estas empresas podrían haber incumplido, sobre todo en esas obligaciones de asistencia. Y también ahora, si nosotros tenemos un billete y no hemos viajado y no nos han reubicado o ya no nos interesa, tenemos derecho al reembolso. La resolución de esos contratos implica que tendríamos, como no lo hemos disfrutado, tampoco tenemos que como consumidores asumir todas esas consecuencias económicas y tendríamos derecho a la devolución de esos importes pagados de forma íntegra. Alejandro, ¿qué pasa también con la famosa factura de la luz de ayer? ¿Podemos ir contra las compañías eléctricas? Durante mucho rato no usamos la luz, no gastamos. ¿Se puede reclamar esa parte o no? Pues a ver, de momento hay que ser prudentes y sobre todo de que se vea cuál es la causa y ese nexo causal, porque sí que la normativa establece, en el caso de las distribuidoras, habla de la calidad del servicio y ahí la normativa es prolija en función del núcleo urbano, del número de cortes, el tiempo que han durado, si da más de 3 minutos, se podría reclamar a la distribuidora. ¿Qué pasa? Que la norma habla que hay una excepción nuevamente, que sería la causa de fuerza mayor, y ahí no tendríamos derecho a esa indemnización. Podemos intentarlo, sí que es cierto, y ahí hay que ser claros, que estas indemnizaciones, el máximo que se recoge es de un 10%, que se descontará en la factura del primer trimestre de 2026, es decir, no nos va a recuperar ni el disgusto ni esa pérdida de servicio, y hay que ver, como decíamos, esperar, porque si se acredita y se emiten resoluciones y se entiende que es una causa de fuerza mayor, un caso imprevisible, en este caso podría incluso que las distribuidoras no fueran responsables y tampoco recibiríamos esa indemnización. Pero claro, Alejandro, estamos hablando ahora a nivel particular y muy brevemente porque tenemos que ir ya finalizando esta mesa. En el caso, por ejemplo, de comercios, establecimientos autónomos en el que han visto cómo se ha afectado su trabajo y en el que se ha visto que por esa falta de electricidad se ha reducido el ingreso, su ingreso, ¿están ante la misma situación que los particulares? Sí, sí que hay unas pequeñas variaciones en función del nivel de potencia que tenemos contratados, pero la normativa es aplicable al pequeño, mediano consumidor, ya sea empresario o consumidor a título particular. En este caso, lo que podría, si finalmente se acredita que hay un responsable, esos empresarios, esas entidades podrían reclamar en base a esa responsabilidad contractual o extracontractual a el causante de ese daño que está por determinar y sobre todo si ha sido una cosa que podría haber sido previsible, ahí podría haber demandas, centenares de demandas contra ese responsable mercantil o ente público que ha generado esos daños, ese lucro cesante, de forma directa, sin necesidad de contar con un seguro, pero habrá que esperar bastante para ver y esclarecer todo lo que ha ocurrido. Alejandro Marín, muchísimas gracias una vez más y nos quedamos con ese mensaje. Habrá que esperar, gracias. Y Manuel, habrá que esperar y a ver, conocer esas causas y ver ya qué caminos sí se puede tomar. Y una frase hecha, Miguel, entiendo que mirar la letra pequeña de los contratos, ¿no? Que a veces no le damos importancia y siempre la tiene. Efectivamente, porque nos vamos a encontrar, en general va a haber cobertura, pero luego habrá que ir a cada póliza, porque cada póliza es distinta la una de la otra. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es sacar la póliza e ir a un especialista para que te lo analice. Y paciencia, pensaba que ibas a decir, y paciencia. Paciencia, por supuesto, siempre también hay que tener en estos casos. Miguel, muchísimas gracias por venir a esta Conexión Aragón. Nos quedamos con ese mensaje, sacar la póliza. Y Manol, gracias a los dos, leer esa letra pequeña y ante cualquier duda, pues si tienen también esta figura del mediador de seguros, acudir a ellos donde nos la van a intentar solventar.